es que el conocimiento y el diagnóstico de esta enfermedad es muy importante para todos ustedes como médicos generales, al inicio por lo menos, porque lo van a ver pues a diario también, ¿no? En las emergencias, a diario atendemos pacientes con cuadros de dolor cólico en el hipocondrio derecho causado pues por lo general por litiasis vesicular. Entonces, repasando un poquitito, ¿no? Aunque este recuerdo anatómico en realidad es una cosa recontra sencilla, pero el conocimiento de esta cuestión sencilla es recontra importante para poder entender algunas patologías, ¿no? Entender la litiasis vesicular, entender la coledocolitiasis, las fístulas bilioentéricas o biliobiliares y otras patologías que vamos a ir descubriendo entre esta clase y la siguiente acerca de lo que es pues la patología de esta vía biliar. Entonces, para recuerdo, ¿no? Junto con la fisiología de la vesícula que vamos a ver ahorita, ustedes se acuerdan que acá en el hígado, que está encima por acá, pues se produce bilis, entre otras funciones que tiene del hígado, pues una de sus funciones más importantes es producir bilis, ¿no? Entonces, primera cosa que ya para muchos de nosotros parece incluso motivo de sonrisas a veces, es de que la gente piensa que la bilis es un líquido malo, ¿no? Le echan la culpa de que el paciente renegó, que tiene mal genio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que la bilis pues no tiene ninguna relación al respecto, ¿no? La función de la bilis es justamente pues ayudar con la digestión más bien, ¿no? Entonces acá en el hígado donde se produce la bilis se van a juntar en pequeños conductos que vienen de cada lóbulo hepático y se van a juntar en dos, que son el hepático derecho y el hepático izquierdo. Y al juntarse, en esta parte se llama la carina hepática, ¿no? Donde es la confluencia de los dos. Acá continúa con el conducto hepático común y cuando este se junta con el cístico, recién a partir de esto, pues comienza lo que se llama propiamente dicho el colédoco, ¿no? La vesícula va a tener algunas partes, ya saben que en la parte del cístico hay unas válvulas, ¿no? Que son las que van a regular, ahorita lo vamos a ver acerca del flujo de la bilis, asociado obviamente a algunas hormonas que las vamos a reconocer ahorita. Y acá pues se almacena la bilis, ¿no? En la vesícula. La vesícula, como vamos a ver, tiene otras funciones también, pero la principal función pues es almacenar bilis. Entonces cuando nosotros, ya saben ustedes, comemos, ¿no? Especialmente comidas grasas, lo que hacemos pues es estimular a nivel cerebral pues la producción de colecistoquinina, ¿no? Apenas pasa el alimento a través del esófago, llega al estómago, pues se estimula esta producción de colecistoquinina. Y la colecistoquinina, junto con otra hormona que es la motilina, van a regular, digamos, el hecho de que la vesícula se contraiga y pase la bilis hacia el duodeno, donde se va a juntar con los alimentos que estamos ingiriendo y va pues a permitir, digamos, la digestión de las grasas, ¿no es cierto? Va a dividir en lípidos y esos van a ser moléculas que van a poder ser absorbidas más abajo, ¿no? Entonces esa es la función, ¿no? Entonces esta anatomía, pues que en realidad es sencilla, pues nos ayuda a comprender todos los fenómenos que van a suceder en las enfermedades que vamos a ver a continuación. Una pregunta común también, se les he puesto esto para que se acuerden, porque también suelen preguntar en los exámenes, ¿no? Acerca de cuáles son las funciones de la vesícula. Si bien es cierto, su función es almacenar bilis, ¿no? Pero también, si bien es cierto, el 60% más o menos de la bilis se almacena en la vesícula, pero otro porcentaje pasa de frente hacia el intestino. Entonces, a través de la acción de estas válvulas en combinación con la motilina, van a regular el flujo de bilis, ¿no? Que pase mucho o que pase poco. Porque ustedes saben que esta regulación va a tener que ver con después la formación, como lo que va a suceder en los pacientes que han sido operados de la vesícula, ¿no? Al haber esta falta de regulación de bilis, pues la bilis pasa directamente al intestino y a veces retorna hacia el estómago y va a causar lo que se llama una gastritis alcalina, que ahorita vamos a entender un poquito más, ¿no? Entonces, esta función pues es justamente esa, ¿no? Regular
como les decía, el paso de la bilis desde el hígado, desde la vesícula hasta el intestino, ¿no? Va a almacenar bilis, va a absorber agua de la bilis, o sea, va a concentrar, en otras palabras, la bilis, y además también se ha visto de que existe alguna secreción de algunas hormonas y algunas moléculas como son el adenosín monofosfato cíclico, algunas prostaglandinas. Por eso es de que ahí tiene que ver mucho el tratamiento. Cuando uno tiene una colecistitis, antes solamente le dábamos un analgésico y un antiespasmódico. Ahora, como ustedes saben, las prostaglandinas están íntimamente relacionadas pues, con la producción o con la formación, digamos, de la fisiología normal de la inflamación, ¿no? Entonces, por eso es que ahora, dentro del tratamiento, del esquema del manejo del dolor en los pacientes que tienen cólico biliar o colecistitis aguda, está también involucrado el uso de antiinflamatorios, ¿no? De AINES, ¿no? Por eso es que antes, como les digo, solamente le dábamos, por ejemplo, metamizol o paracetamol endovenoso asociado a iosina. En cambio, ahora ya preferimos asociar lo mismo más diclofenaco, ketoprofeno, etcétera, ¿no? Que nos va a ayudar mucho con el manejo del dolor. Y otras hormonas como secretina, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entonces tiene no solamente, como se dan cuenta, la función de almacenar bilis, sino también otras funciones que son muy importantes, ¿no? Incluso en los pacientes que al absorber agua, también por los mismos fenómenos, ¿no? También uno puede concentrar y absorber algunos electrolitos, ¿no? Entonces los pacientes que tienen cuestiones complicadas de la vía biliar muchas veces ven alterado también su nivel normal de electrolitos y gases arteriales incluso, ¿no? Por justamente esta función. Entonces, una de las cosas que les van a preguntar los pacientes siempre es ¿por qué se forman los cálculos? O a qué se debe, ¿no? Entonces ahí vamos a tener algunos factores que son los factores predisponentes para la formación de cálculos, ¿no? Entonces va a haber dos tipos de cálculos básicamente. Los cálculos de colesterol, que son los cálculos más comunes, digamos, y los cálculos pigmentarios que se van a dar en algunas enfermedades ya más específicas. Los cálculos de colesterol son los que, como les digo, son los más encontrados. Normalmente son de un color amarillento, ¿no? Tienen varias formas, normalmente son cilíndricos así o redondeados, digamos, a diferencia de los pigmentarios que son más de formas que adquieren al estar pegados, o sea, se hacen como facetas o como caras que uno va encontrando, ¿no? En cambio, el colesterol son cálculos por lo general redonditos, ¿no? Como bolitas. Van a estar algunos formados por colesterol puro o a veces asociado a otras cosas como bilirrubina, proteínas, fosfatos, carbonatos, ¿no? Va a haber los cálculos pigmentarios que están hechos, pues por lo general van a ser negros o van a ser marrones oscuros, dependiendo de lo que están hechos, e incluso va a depender del tipo de ion o de pigmento de los que están formados, ¿no? Acuérdense, pregunta de examen también, algunos cálculos, al menos los que están hechos de calcio, incluso muchos no son visibles a la ecografía, entonces hay que tener cuidado con este tipo de cálculos, ¿no? Especialmente los de calcio y los de fosfato, que como les digo, muchas veces no son visibles fácilmente a la ecografía. Entonces, como les decía, la gente te pregunta y te dice, ¿y por qué tengo cálculos? ¿De qué se forma, no? Entonces ahí están todos los factores de riesgo. De por sí, lo que vamos a ver siempre es que las mujeres son las que más se afectan con los casos de litiasis en la vía biliar o litiasis vesicular. La relación entre mujeres y varones es de 2-1, ¿no? 2 mujeres contra 1 varón. A medida que uno va aumentando con la edad, también aumentan los casos de litiasis vesicular, lo cual se evidencia, ¿no? En el caso de los niños es bien raro, ¿no? Aunque se ve, ¿no? Incluso, digamos, el niño más pequeño que operó alguna vez con un cuadro de litiasis vesicular tenía apenas 2 años, ¿no? Entonces, sí se puede presentar muy tempranamente, pero por lo general va a ir aumentando con la edad. Por eso es de que a los que más operamos, a los que ustedes más van a ver con este tipo de patologías, van a estar más o menos entre los 30 y 40 años, ¿no? Por una cuestión hormonal,
¿no? Va a ser también aumentado en el embarazo y en las mujeres que utilizan anticonceptivos orales, ¿no? Tiene mucho que ver con estas hormonas que hemos estado hablando, con colecistoquinina, motilina, etcétera, etcétera, que se ven alteradas por una cuestión hormonal al momento del embarazo o del uso de anticonceptivos, y es por eso de que ustedes van a ver mucho que un montón de gestantes también vienen con cuadros de dolor tipo cólico, y cuando uno les hace la ecografía, y de hecho en la bibliografía está mencionado también que muchos casos de litiasis vesicular son hallazgos casuales durante una ecografía obstétrica, ¿no? Entonces, es común. Ahora, acuérdense que en el caso de las embarazadas, tienen que tener mucho cuidado porque por una razón también hormonal, las embarazadas con litiasis vesicular se complican rápidamente con pancreatitis. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esta situación. La obesidad y también la dieta rica en carnes tiene que ver mucho también con la producción de esto, ¿no? Colesterol, bilirrubinas, y por eso es de que y ahí caemos pues redonditos todos los que vivimos en el Perú, al menos en nuestra zona, que como ustedes saben, la obesidad cada vez es más común, es una patología que se está volviendo cada vez más frecuente, y encima nosotros comemos carne en todo, pues no somos una población, al menos acá en la sierra, en el Cusco, tal vez en la costa ya esté cambiando un poco la situación, pero acá nuestro consumo de ensaladas, de vegetales, etcétera, pues es mínimo, ¿no? Y todos los días comemos carnes, ¿no? Ya es pollo, costillar frito, lechón, chiriucho, todo tiene que ver con el consumo de carnes, ¿no? Entonces tenemos varias cosas que se están juntando en nuestro medio para que esto suceda, ¿no? La formación de cálculos. Ahí tenemos que asociar factores hereditarios, ¿no? Que no están bien, digamos, delimitados, pero ustedes van a ver, y bueno, nosotros como cirujanos vemos que muchas veces operamos a la mamá, a la hija, a la otra hija, al hijo, al nieto, porque tienen una cuestión que es familiar, ¿no? Entonces, siempre es algo que se va a presentar. Ustedes van a preguntar a los pacientes y siempre les van a comentar de que ya le operaron al papá, a la mamá, al hermano, y que ellos también tienen el mismo problema, ¿no? Entonces hay una cuestión hereditaria. En el caso de estos cálculos, como les decía, de estos pigmentarios, tiene mucho que ver con este otro tipo de enfermedades, ¿no? Al menos en anemia hemolíticas, en cirrosis, en los pacientes a los cuales se le ha hecho resección ileal o a los que les ha hecho vagotomía troncular. Antes del uso de la aparición del omeprazol y toda su mancha y de todos los medicamentos que son para la gastritis, ¿no? Se utilizaba, los casos de cirugías por úlceras gástricas, úlceras duodenales, etcétera, por hiperacidez, pues era común, ¿no? Y la vagotomía troncular, que era una cuestión quirúrgica que se hacía, se seccionaban los nervios vagos a nivel de la unión gastroesofágica. Entonces, lo que hacía pues el vago, como ustedes saben, es regular, entre otras cosas, también la motilidad del estómago, pero también genera pues todos esos contactos nerviosos que hacen que se secrete la colecistoquinina. Entonces, en estos pacientes que han sido operados de vagotomía troncular, y ahora que ustedes están comenzando a ver toda la cuestión de la cirugía bariátrica, bypass, mangas, etcétera, etcétera, se está volviendo a ver pues este problema de la sección del vago, y lo que causa en este caso pues es por esta cuestión de la colecistoquinina, así que suceda una cuestión que todos le llaman como vesícula perezosa. Entonces la vesícula se mueve menos de lo normal, concentra más la bilis de lo normal y forma más cálculos, ¿no? Entonces, a estos pacientes a los cuales se les ha operado de cirugía gástrica, vagotomía troncular, y ahora, como les digo, cirugía bariátrica, bypass, algo que se está viendo muy comúnmente, y algo que se veía, como les decía antes, todo lo que era cirugía de la gastritis, de la úlcera, como se veía mucho antes, pues también condicionaba a la aparición de cálculos, ¿no? Entonces, como pueden ver, nuestra población pues encaja pues en todo esto, ¿no? Este,
uso el consumo pues de comida rica en carnes, ¿no? A diferencia de lo que sucede en otros sitios donde consumen, ponte en Japón, por ejemplo, los casos de litiasis vesiculares son menores porque consumen más carnes blancas, consumen más todo lo que es vegetales y todo eso, ¿no? En Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los casos de litiasis son mucho menores, ¿no? En cambio, a nuestro lado, en América Latina, pues los casos de litiasis vesicular son bien comunes en realidad. Entonces, lo primero que les van a preguntar, y esto tiene que ver mucho con estos términos de colelitiasis asintomática, sintomática y algunas complicaciones, ¿no? Que vamos a ir revisando, como son la colecistitis, la colangitis, la coleocolitiasis, pancreatitis, fístulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene mucho que ver con una pregunta que los pacientes siempre les van a hacer, ¿no? Ya les hicieron la pregunta número 1, ¿no? ¿Y por qué aparecen los cálculos? Y ahora ya saben. La segunda es, ¿y por qué me van a operar de los cálculos? O sea, me han hecho una ecografía hace 20 años y tengo mis cálculos y hasta ahora no me pasa nada. U otros te dirán, pero yo solamente tengo un cálculo. En cambio, mi tía la operaron y tenía 40 cálculos. Entonces, ¿por qué si yo solamente tengo un cálculo? O la otra pregunta, mis cálculos son pequeñitos. En cambio de otra persona que yo conozco, sus cálculos eran grandes, tamaño no sé, aceitunas, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces la respuesta que ustedes deben manejar siempre es en base a esto que vamos a ver ahora, de que no importa que tengas 1 o tengas 50 cálculos, igual se debe operar a los pacientes. No importa que tengas un cálculo pequeño o un cálculo grande, igual se debe operar. ¿Por qué? Porque los cálculos pequeños incluso son más complicados o son más incómodos, digamos, respecto a la aparición de algunas complicaciones como son la colecistitis. Y eso me entienden en base al gráfico que estaba al inicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cálculo único y por lo general pequeño, ese cálculo va a estar bailando, digamos, va a estar flotando ahí libre en la vesícula y el rato menos pensado se va a obstruir en el conducto cístico y va a causar lo que se llama una colecitis aguda. Entonces, por eso es que es más complicado tener cálculos chiquititos y muchos de ellos, como lo que sucede en el barro biliar o en los microcálculos, muchos de ellos por la presión que puede haber en la vesícula, pueden pasar a la vía biliar y causar las otras enfermedades como son colangitis, coleocolitiasis y aún mucho peor, pues la pancreatitis, como ustedes saben y lo han estudiado en gastroenterología, pues es una enfermedad grave que muchas veces puede llevar al paciente incluso a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, los cálculos pequeños son más complicados al respecto de complicaciones agudas como son colecistitis y colangitis y coleocolitiasis y pancreatitis, ¿no? En cambio, los cálculos grandes ya también, si bien es cierto, van a incomodar menos, van a doler menos porque no se mueve y están ahí ya como que ya han adquirido pues un domicilio, digamos, dentro de la vesícula, pero ya también van a generar reacciones inflamatorias severas en la pared de la vesícula y muchas veces van a hacer lo que se llama una vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana es una reacción fibrótica severa que existe en las paredes de la vesícula y que está íntimamente relacionado a la aparición a largo plazo de cáncer de vesícula. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, pues ya sea con un cálculo con 50 o ya sea un cálculo pequeñito como sea un cálculo grande, igual la recomendación en todos pues es tener una cirugía en realidad, porque puede aparecer diferentes tipos de complicaciones que vamos a ir estudiando poco a poco, ¿no? Entonces ahí es otra duda que ustedes tienen que dilucidar, digamos, con los pacientes cuando les hagan esta pregunta acerca del número o del tamaño de los cálculos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Si quieren participar o preguntar algo, por favor, interrumpan nomás con toda confianza, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? Doctor, una pregunta. ¿Desde qué tamaño se considera que es un cálculo pequeño, digamos, o grande? Claro, en realidad es una cuestión bien subjetiva eso, ¿no? Ustedes van a encontrar que en las descripciones de las ecografías, ¿no? Van a encontrar desde lo que se llama el barro biliar,
que como ustedes, su nombre se entiende, ¿no? Es como un barro, ustedes se encuentran y es como lodo, es una bilis recontra espesa y cuando uno la toca, pues puede palpar incluso como arenilla, ¿no? Hay microcálculos también que están descritos, que son pues menos de 1 milímetro, ¿no? Hasta cálculos grandes, lo más grande que he visto alguna vez es un cálculo de 12 centímetros, ¿no? Más grande que un huevo, ¿no? Más o menos, ¿no? 12 por 5 más o menos, ¿no? Como la forma de la vesícula. Entonces, en realidad no hay un término para decir este es grande o este es pequeño, ¿no? Es una cuestión subjetiva, ¿no? Para mí grande puede ser pues 1 centímetro, para otros tal vez no, ¿no? Entonces es bien subjetivo, ¿no? No hay una forma de clasificar cálculos grandes y cálculos pequeños, ¿no? Pero sí hay que saber que existe barro biliar, que también, o microcálculos, o lo que van a escuchar muchas veces, una vesícula colesterolósica se llama. Entonces el colesterol se está comenzando a formar, digamos, a agregar y formar pues calculitos, ¿no? Piedritas, ¿no? Es lo mismo que sucede en los ríos, ¿no? Las piedras no eran piedras desde un inicio, al inicio fue como una arenilla que se va juntando, se van solidificando, y se van formando pues pequeñas piedritas, estas se juntan con otras y así se forman pues piedras más grandes, ¿no? Entonces lo mismo sucede en nuestra bilis, ¿no? Esa bilis que algunos van a escuchar como bilis litogénica, ¿no? Que tiene más componentes de pigmentos, de bilirrubina, fosfatos, etcétera, y que al estar pues en la vesícula se van a ir comenzando a formar al inicio una arenilla y después de eso pues cálculos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base a eso va a haber gente que va a llamar o va a tener pues lo que se llama una colelitiasis asintomática, ¿no? Y su diagnóstico por lo general es casual. Entonces, gente, como les decía, que muchas veces te dice, yo tengo mis cálculos, me diagnosticaron hace 10, 15 años atrás y no me pasa nada, pues es asintomática, como su nombre dice, ¿no? Entonces, normalmente es incidental, ¿no? A veces se hacen controles, de rutina y por ahí alguien les pide una ecografía o a veces les hacen una radiografía y ahí se observa pues el cálculo. Entonces su hallazgo es incidental. O en algunos pacientes que son sintomáticos, ¿no? Por lo general son pacientes que van al gastroenterólogo por dispepsias, por malas digestiones, pensando más en que es una gastritis, les hacen una endoscopía, no encuentran gran cosa y le hacen ecografía y ahí les encuentran sus cálculos, ¿no? O muchas veces lo que hacemos pues es operamos a un paciente y descubrimos en la vesícula, se puede ver ahí a veces los cálculos o signos indirectos de que tiene cólicos y uno hace la palpación de la vesícula y encuentra cálculos, ¿no? Entonces, por lo general son casuales, ¿no? Entonces, ahí entra pues lo que se llama la disyuntiva entre si se opera o no se opera. Y sí es cierto de que pues no hay una indicación de lo que se llama una colecistectomía profiláctica, ¿no? O sea, ahí entramos en la disyuntiva entre si se opera o no se opera, porque sí es cierto de que hay muchos pacientes que nacen, crecen, viven toda su vida y se mueren y nunca les ha hecho problemas. Pero también hay gente que tiene que entender que el día menos pensado puede tener una de las complicaciones, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho. Si bien es cierto, como les digo, no hay una indicación de una colistectomía profiláctica, sin embargo, en estos tiempos, por la cuestión de los avances en la cirugía, por la cirugía mínimamente invasiva, la disminución de los riesgos en las complicaciones del intraoperatorio, ¿no? Como les había explicado en un momento, antes en tiempo de interno, pues cuando teníamos que hacer la monitorización de los pacientes en el intraoperatorio, pues no había como lo que hay ahora, pues monitores multiparámetros, etcétera, máquinas de anestesia tan sofisticadas, líneas venosas, líneas arteriales, etcétera, que hacen que la cirugía pues sea muy segura, ¿no? Hace muchos años atrás, pues someterse a una cirugía era lo que era, pues así como ponerse pues al filo del precipicio y caminar ahí, ¿no? Entonces, ahora pues la situación ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, siempre el comentario que a uno se le debe hacer es decirle, claro, si es asintomático, no es obviamente una cirugía de emergencia, pero sí es una cirugía que se recomienda porque las complicaciones que pueden suceder, y mucho más cuando se tratan de estos grupos de riesgo, ¿no? Ya saben que los diabéticos
rápidamente se descompensan cuando tienen un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Entonces, si para su mala suerte estuvieron asintomáticos durante mucho tiempo y el rato menos pensado uno de esos calculitos se va al cístico o se va hacia el colédoco y causa una colangitis o una colecistitis, probablemente ese paciente diabético tenga más opciones de complicarse que un paciente normal. Entonces, la sugerencia de operarse a un paciente diabético en el cual le hacen un hallazgo incidental de litiasis vesicular, pues aumenta, ¿no? Entonces se les sugiere que mejor se opere. O algunos en los cuales tienen antecedentes de pacientes o familiares, perdón, con antecedentes de cáncer de hígado, cáncer de la vía biliar, cáncer periampular o cáncer de la misma vesícula, ¿no? Y mucho más si al momento de hacer el hallazgo incidental, es cierto, de la litiasis encontramos lo que se llama una vesícula en porcelana, ¿no? Generalmente es una vesícula que también es conocida como vesícula escleroatrófica, es una vesícula pequeñita, pero ahí se puede ver de que las paredes están pues así engrosadas, fibrosadas, ¿no? Entonces a eso se llama vesícula en porcelana y como les decía, esos cambios degenerativos que hay en la pared de la vesícula son un paso o una predisposición, digamos, o un factor de riesgo para la formación de cáncer de vesícula. Y como ustedes ya han visto también en gastroenterología, el cáncer de la vesícula, el cáncer de la vía biliar, probablemente sea uno de los cánceres más agresivos cuando se diagnostican, ¿no? Entonces, si yo tengo un hallazgo positivo para vesícula esclerotrófica o vesícula en porcelana, también es un paso o una sugerencia, digamos, al paciente de que haga una colecistectomía también. En el caso de los niños es bien relativo y ahí viene una pregunta si operar o no operar. Incluso años atrás había corrientes entre los cirujanos pediatras acerca de que si a un niño le hallaban, digamos, de forma incidental un cálculo, ¿no? O uno o varios cálculos en la vesícula, había que, antes de someterlos a una cirugía, evaluar pues la posibilidad de esperar, digamos. ¿Y por qué? Porque la colecistectomía está relacionada también con la aparición de cáncer de colon a largo plazo. ¿Por qué? Porque la cantidad de bilis, como ya se pierde esa cuestión de la regulación del flujo de bilis, a veces la cantidad de ácidos biliares que pasa hacia el intestino de una forma muy rápida, hacen que a nivel del colon se predisponga o se sucedan varios procesos que pueden predisponer a cáncer de colon. Entonces, por eso es que en los niños hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, hace tiempo había una corriente de los cirujanos pediatras en los cuales lo único que hacían era no hacer una colecistectomía, que es retirar completamente la vesícula, sino solamente hacer una colecistostomía, o sea, hacer en otras palabras un huequito, una incisión a la vesícula y a través de eso retirar los cálculos que pudieran estar allí, mientras que el paciente pues no tenga mayor complicación, ¿no? Entonces, en el caso de los niños también hay que ser muy prudentes. Sin embargo, ahora se ha visto, o con el paso del tiempo, se está viendo de que paciente, cuando ya deja de ser asintomático y comienza a presentar cuadros repetidos de cólicos biliares, etcétera, ¿no? El paciente ya se vuelve sintomático. En ese caso, sí, ya la indicación de colecistectomía en niños está bien clara, ¿no? Ya se hace a pesar de esos riesgos, como les digo, a largo plazo, pero se prefiere priorizar las complicaciones tempranas, como son pancreatitis, cistitis, colangitis, etcétera, ¿no? Que en los niños puede ser más grave que en la de un adulto, ¿no? Igualmente, los pacientes con traumatismo medular, ¿no? Estos son pacientes postrados por lo general que tienen esa predisposición también a formar cálculos, y obviamente un paciente en mal estado, operarlo cuando ya está complicado también puede ser peor, digamos, ¿no? Entonces, algunos factores, en algunos grupos de riesgo, pues la indicación de colecistectomía profiláctica sí se recomienda, digamos, con más ímpetu, digamos, por las complicaciones que pudieran tener en el momento menos pensado, ¿no? Por tener esta cuestión de los cálculos en la vesícula. Entonces, cuando ya se vuelve sintomática, vamos a tener lo que se llama el cólico biliar, ¿no? Y esto hay que diferenciarlo bien de la colecistitis aguda, que la vamos a estudiar a continuación. La diferencia básica, que esto siempre les van a preguntar,
La diferencia básica entre, clínicamente me refiero, entre un cólico biliar y una colecistitis aguda, es que el cólico biliar va a responder bien al tratamiento analgésico. En cambio, la colecistitis aguda no responde. O sea, te baja un poquito el dolor, pero pasa un rato y otra vez persiste y se vuelve más intenso. Entonces, clínicamente, recuerden chicos, la diferencia entre un cólico biliar y una colecistitis aguda es que el cólico responde bien al tratamiento analgésico, antiespasmódico, ¿no? En cambio, la colecistitis aguda no responde. Asociado a eso, obviamente, algunos cambios en la ecografía, algunos cambios en los laboratorios que vamos a ver de acá un momento. ¿Ya? Entonces, primero, para que se acuerden, la diferencia entre un cólico biliar y los signos y síntomas de una colecistitis aguda. Ahora, esto es pues lo que más clásicamente van a ver, ¿no? Por lo general, cuando le hacemos anamnesis a un paciente, te va a decir, doctor, doctora, ¿sabe qué? Hace desde ya un año, desde hace 6 meses, ya son 2, 3 años, que cada vez que como, al menos cuando como grasas, al rato pasa 1 hora, 2 horas y me viene el dolor. Y al final, ya ni siquiera solamente es a las comidas grasas, sino cualquier comida al final come un poco y ya les cae mal. Entonces, el paciente por lo general te va a decir, ya he tenido varios cuadros, varios ataques, como dice acá, de dolor en el hipocondrio derecho. ¿Dónde se localiza? Por lo general, en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, ¿no? Porque ahí debajito está pues la vesícula y obviamente es el sitio donde va a doler. Sin embargo, como dice más abajo, el dolor se puede irradiar por lo general a la espalda, ¿no? Entonces la clásica, que es diferente. Acuérdense también, que ya lo saben también esto, que es diferente al cuadro de la pancreatitis, en el cual el dolor es como en cinturón, o sea, si bien es cierto, duele la espalda, pero también duelen los flancos, como si su nombre dice dolor en cinturón, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso del cólico biliar, por lo general solamente va a doler hacia la espalda en el lado derecho. A veces también se puede irradiar al hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces también hay que tener consideración cuando duele, ¿no? Así como un cólico, en el lado izquierdo tampoco también no es motivo para descartar, digamos, ¿no? Cualquiera piensa, no, pero la vesícula está en el hipocondrio derecho, ¿por qué le doy en el hipocondrio izquierdo? Sí puede pasar por una cuestión de metámeras, ¿no? Al momento de la formación del embrión y todo eso, pues algunas ramas de los nervios que van hacia el lado de la vesícula también se van para el otro lado y a veces por una cuestión refleja también puede doler en el lado izquierdo, ¿no? Ahora, el dolor pues es intenso, ¿no? Los libros dicen incluso que el dolor del cólico biliar es muy parecido al dolor del trabajo de parto, ¿no? Es un dolor recontra intenso, la gente viene muy adolorida, viene en una posición antálgica, es un dolor recontra intenso que creo que no se le desea a nadie, pues ¿y por qué sucede eso? ¿No? Entendiendo nuevamente la figura que les había mostrado antes, cuando la comida llega hacia el duodeno, hacia el intestino, pues, y al estómago mismo pues, se produce la colecistoquinina y esta tiene la orden de que la vesícula pues comienza como si fuera una bombita, comienza a contraerse y a botar la bilis para que salga hacia el intestino. Pero al estar un cálculo enclavado, digamos, en el bacinete o en el cístico mismo, la vesícula no puede botar la bilis, el cerebro sigue mandando la orden de que requiere bilis y la vesícula se comienza a contraer más fuerte y más fuerte hasta causar lo que se llama pues el cólico, ¿no? Entonces, en el caso de las chicas van a entender mejor cómo es un cólico, ¿no? Igual el cólico que viene, el cólico menstrual es más o menos así, ¿no? Una sensación de un retorcijón, digamos, pero mucho más intenso a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Asociado a esto puede estar pues náusea, puede haber vómitos, por lo general son vómitos biliosos, incluso el paciente te va a decir que con el vómito se alivia un poquito y obviamente es porque la bilis ha podido salir y pasó rápidamente y genera pues el vómito y eso genera pues un cierto confort, digamos, luego del vómito, pero de ahí continúa el dolor y vuelve otra vez el cuadro del dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Incluso puede haber flatulencia, puede haber cefalea, malestar general. Y cuando hacemos la exploración física, vamos a ver de que el paciente
pues va a tener lo que se llama el signo de Murphy, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la maniobra del signo de Murphy? El paciente lo hacemos echar, ¿no? En decúbito, le pedimos que inspire y al momento de la inspiración nosotros metemos la mano, ¿no? Por debajo del reborde costal derecho, como buscando tocar la vesícula, ¿no? Entonces pedimos que inspire y a ese momento nosotros como que golpeamos con la punta de los dedos la vesícula, ¿no es cierto? Entonces si eso genera dolor, a eso se llama signo de Murphy positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Muchas veces aunque no es el examen de, obviamente, de preferencia, pero muchos casos de litiasis vesicular se han visto por radiografía, ¿no? Entonces, por otras cosas, uno toma una radiografía y encuentra, pues, el cálculo, se puede ver, como vamos a ver de acá un ratito en algunas imágenes. Se hace también una colecistografía oral, esto es algo que se hacía antes, ¿no? Se le hacía tomar contraste antes de que aparezca la ecografía, así como lo que ahora está usada. Antes una de las formas de diagnosticar litiasis vesicular por radiografía era haciendo tomar sustancias de contraste y luego se hacía algunos movimientos a los pacientes, ¿no? Y a veces se lograba que esta parte del contraste entre a través de la papila hacia la vía biliar y se puedan ver pues ahí los cálculos, ¿no? Aunque esto, como les digo, es pues de una baja sensibilidad y prácticamente en estos tiempos se ha dejado de usar, ¿no? Sin embargo, por ahí van a escucharlo, ¿no? De que se podía diagnosticar a través de radiografías contrastadas las litiasis vesiculares. Sin embargo, en estos tiempos, pues, esta cuestión ya está prácticamente en desuso, ¿no? La radiografía y la colecistografía. Lo que está, pues, ahora en el boom es la ecografía y la colangioresonancia, aunque también por tomografía se pueden ver los cálculos no solamente en la vesícula biliar, sino también en los conductos, ¿no? En la vía biliar. Sin embargo, los exámenes de preferencia en estos tiempos son la ecografía y la colangioresonancia, ¿no? Esto de acá, el sondeo duodenal, se va a dar para los siguientes casos. Miren, la ecografía es muy sensible, como ya lo habíamos hablado en un momento cuando hablamos de diagnóstico por imágenes en abdomen agudo. Habíamos visto que la ecografía, pues, es un éxito cuando tenemos a un amigo, ¿no? Y ese amigo es el líquido, ¿no? Y obviamente la vesícula está llena de líquido y chévere, se ve muy bien, pero sin ningún problema. Sin embargo, cuando queremos hacer ecografía de la vía biliar, como ustedes ya recordarán también, ya lo hablamos, parte del colédoco pues tiene 4 porciones y de esas dos y media prácticamente son por detrás del duodeno, o detrás pues y encima del duodeno está el colon y el colon y el duodeno se llenan de aire y muchas veces uno no puede ver bien la vía biliar propiamente dicha por esa situación. Entonces ahí entra la que ayuda pues es la colangioresonancia, ¿no? Entonces en la colangioresonancia vamos a poder ver con más exactitud todo lo que son cálculos en la vía biliar y en la vesícula propiamente dicha. Sin embargo, hemos hablado hace un momento acerca del barro biliar. Entonces a veces hay pacientes que están histéricos, por ejemplo, uno les hace ecografía, no encuentran nada, uno les hace colangioresonancia y tampoco encuentra aparentemente nada más que signos indirectos, ¿no? Como son dilatación de la vía biliar, etcétera, pero no encuentra cálculos propiamente dichos. Entonces ahí viene un examen que es poco conocido, pero que sí se puede indicar, que es el sondeo duodenal, y esto lo hace pues el gastroenterólogo. ¿Qué hace? Mete el endoscopio, llega hasta el duodeno y a nivel de donde está la papila hace un aspirado de la bilis que está cayendo en ese momento y ese aspirado se lleva al microscopio y ahí uno puede ver pues la presencia de este barro biliar o de estos microcálculos que es de los que he hablado. Porque como les decía, la ecografía sí ve, la colangioresonancia también ve, pero en algunos casos, al menos la colangioresonancia, dice que en ojos expertos, ¿no? En radiólogos expertos pueden ver cálculos mayores de 3 milímetros. En cambio, los cálculos más pequeñitos, 1 milímetro, o los microcálculos o el barro biliar, pues es difícilmente visto a través de la colangioresonancia. Entonces, en este caso, esto es una pregunta que entró una vez en el examen del MIR para dar residencia para hacer en España, fue justamente esto, ¿no? ¿En qué caso se hace sondeo duodenal, ya? Entonces, como ustedes ven, hay varias formas de diagnosticar las colelitiasis, ¿no?
hablando de colelitiasis, no se olviden que no es lo mismo colelitiasis con coledocolitiasis, ¿no? Colelitiasis es la litiasis vesicular, la coledocolitiasis es la litiasis en el coledo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno ve? ¿Ya? Como les decía, a veces uno hace una radiografía y por ahí, pues así de raspón, uno encuentra cálculos, ¿no? Como lo que ustedes pueden ver en estas dos radiografías, ¿no? Que uno puede ver acá un cálculo, a la vista son como formaciones más calcificadas de lo normal, y pues si uno sospecha o piensa pues que son cálculos en la vesícula, ¿no? Pero acá no se ve pues la vesícula propiamente dicha, entonces por eso es de que las radiografías pues no son el mejor examen, ¿no? Y es por eso que sí, la ecografía pues digamos, el examen más de preferencia, es un examen que no tiene mucho costo, se hace en ¿no? Hay la disponibilidad de ecografía pues es muchísimo mayor, entonces uno puede ver, ¿no? Entonces, lo que ve acá pues justamente es la vesícula, ¿no? Las paredes de la vesícula y uno ve cálculos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos 4 cálculos, ¿no? Y cómo se reconocen los cálculos a diferencia de otra patología que vamos a ver después, que son los pólipos vesiculares, que los pólipos no son pues formaciones de pigmentos o de colesterol o de calcio o fosfatos, ¿no? Sino en cambio en el caso de los pólipos son formaciones o degeneraciones de la mucosa misma. ¿Y cómo vamos a diferenciar? De lo que ustedes pueden ver acá, lo que se llama sombra acústica posterior, ¿no? Entonces por acá está entrando, acá arriba entra el sonido, digamos, y va a dejar, como ustedes pueden ver, miren, en cada cálculo deja como un rastro, ¿no? Y en este de acá deja un rastro negro porque el eco está chocando acá a la piedrita y está regresando y no está pasando, ¿no? Entonces va a dejar lo que se llama sombra acústica posterior, ¿no? Entonces esta es la forma en la cual uno hace la diferencia entre cálculos y pólipos, ¿no? En cambio, los pólipos, como son parte de la mucosa, en otras palabras, son como carne, digamos, vamos a llamarlo así, no dejan esta sombra acústica posterior, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos cálculos, ¿no? En la tomografía también se puede ver, ¿no? Acá pueden ver ustedes, esta es la vesícula y este es el corte donde se ve, pues, un cálculo grande, ¿no? También la tomografía nos puede ayudar. O lo que es mejor, pues, la resonancia, ¿no? Entonces, en la resonancia uno puede ver la vesícula, ¿no? Donde, como ustedes pueden ver acá chiquititos, llenos de calculitos, o acá unos mejores todavía, ¿no? Cálculos grandes, ¿no? Son 3, 4, 5 cálculos que están acá, uno puede evaluar. Y dependiendo del corte que se hace o de lo que uno solicita a nivel de la resonancia, uno no solamente ve pues así tan claramente la vesícula con sus cálculos, sino también puede ver, como ustedes ven acá, los conductos, ¿no? Acá está el hepático común, el hepático derecho con todas sus ramas, el hepático izquierdo, ¿no? Incluso puede ver la que ustedes están viendo acá, que es la llegada del conducto pancreático, ¿no? El de Santorini, que está llegando más abajo en la vía biliar, y acá abajo, pues ustedes ven ya el duodeno, ¿no? Que se está pintando, digamos, con el paso de la bilis, ¿no? Entonces, la colangioresonancia es ahora el gol estándar para el diagnóstico de litiasis vesicular y litiasis de la vía biliar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la colelitiasis sintomática? Pues el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? Si bien es cierto, acá hay otros métodos que están descritos, pero estos han sido pues ya prácticamente están en desuso porque no tiene resultados adecuados. Sin embargo, los vamos a hablar también en un momento. El tratamiento definitivo, ¿no? Si bien es cierto, hay un tratamiento sintomático que es darle analgésico, antiinflamatorio, antiespasmódico, etcétera, pero el tratamiento definitivo es lo que se llama la colecistectomía, ¿no? La colecistostomía que habíamos hablado hace un momento se hacía mucho tiempo atrás, pero ahora se ha dejado de usar. ¿Por qué? Porque primero que uno no tiene, cuando uno hace solamente una pequeña incisión en la vesícula y retira los cálculos, pues no tiene la seguridad de haber sacado todos, ¿no? Entonces, si tú tienes, hay gente que tiene 80, 100, 200 cálculos pequeñitos, entonces tú sacas y sacas y sacas, y si te olvidaste 2 o 3 de esos 100, igual el paciente tiene el riesgo de hacer pues complicaciones o hacer cuadros pues de cólico biliar o alguna de sus complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que la colecistostomía ya ha sido dejada de uso, ¿no?
y se limita a algunos casos muy específicos que los vamos a ver ahorita. Entonces, el tratamiento definitivo es sacar la vesícula, eso es, ¿no? Entonces, lo que ahora se hace, pues, es por dos vías, puede ser laparoscópica o puede ser por la cirugía convencional, que es la cirugía abierta, ¿no? Con una incisión subcostal. Entonces, ahí viene otra pregunta que ustedes van a escuchar siempre de los pacientes. Doctor, ¿sabe qué? ¿Y cuál es mejor? Entonces, ustedes ya han expuesto hasta el cansancio en varias patologías de que en estos tiempos la laparoscopía ha demostrado ser muy ventajosa en muchas situaciones, desde la cuestión estética, ¿no? De cortes pequeños, incluso como ustedes saben, ya no solamente es la cirugía, ponte en la cual se hacen 4 incisiones, sin embargo hay cirugía de monopuerto con una sola incisión a nivel del ombligo, o incluso lo que ustedes están viendo o están escuchando cada vez más, la cirugía Modes, ¿no? La cirugía a través de orificios naturales, ¿no? Entonces se puede operar vesícula a través de endoscopía, a través del estómago, uno entra con el endoscopio, hace una incisión en el estómago y se mete ahí a la vesícula, la saca y luego cierras con suturas especiales, cierras pues el intestino y listo, se acabó la historia, ¿no? O a través de la vagina o a través de la vejiga o a través del colon, ¿no? Hay varias situaciones que están dándose ahora, ¿no? Entonces, las ventajas de la cirugía laparoscópica pues son muchísimo mayores respecto a la cirugía abierta, ¿no? Sin embargo, también hay que decirles que en algunos casos puede estar más complicado de lo que parece y en algunos casos muy, muy, muy raros de verdad, pues a veces se necesita cirugía abierta, ¿no? Para retirar la vesícula. La gente siempre dice, no, es que me dicen que en la laparoscópica no se saca completo, esa es una frase que siempre van a escuchar, no se saca completo, en cambio en la cirugía abierta la gente tiene la idea de que con la mano vas a sacar todo, ¿no? Todo completito, lo cual es pues un mito en realidad. En la cirugía laparoscópica se hace exactamente lo mismo que en la cirugía abierta, igual se liga a nivel del cístico, se retira toda la vesícula y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cirugía laparoscópica es la cirugía que se recomienda ampliamente en estos tiempos. Entonces, el tratamiento definitivo, como les decía, es a través de cirugía. Sin embargo, durante mucho tiempo se han intentado otras formas de tratar, ¿no? De hecho, hay lo que se llama la disgregación médica, ¿no? Y en nuestro medio incluso hay un medicamento que es el ácido urodesoxicólico, ¿no? Que hace que esa concentración de pigmentos y de colesterol disminuya y comiencen supuestamente a desaparecer los cálculos, lo cual se ha visto a largo plazo en estudios que no tiene buenos resultados, por eso es que se ha dejado de usar esto, ¿no? Sin embargo, como les digo, existe en nuestro medio la dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo día, normalmente se toma por tiempos prolongados, ¿no? 9 meses, un año se toma, y los resultados positivos pues son mínimos, ¿no? Entonces la cirugía sigue siendo la preferencia. También se ha visto que se puede hacer litotripsia extracorpórea con ondas de choque, ¿no? Más o menos lo que sucede en la litiasis renal. Sin embargo, esto se ha visto que es un poco riesgoso. ¿Y se acuerdan cuando les hablé de que cuanto más chiquito el cálculo, más peligroso porque se puede enclavar en el cístico o pasar a la vía biliar y causar lo que se llama una colangitis, también porque esos cálculos chiquitos se enclavan a nivel de la papila y causan todos los problemas, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, es de que en la litiasis vesicular, la litotripsia también su manejo es así bien relativo, porque de un cálculo grande que es, no sé, pues 1 centímetro, 2 centímetros, podemos romper en cálculos más chiquititos y causar esas complicaciones que les digo. A diferencia en el caso de la litiasis renal, que sí, uno rompe esos cálculos y el paciente lo que se le da pues es algo que comienza a orinar y el paciente de un conducto pequeño como es el uréter va a pasar a una bolsa más grande, ¿no? Como es la vejiga y a un conducto más o menos considerable como es la uretra, en la cual el paciente puede orinar, digamos, esos restitos o esa arenilla que se va a formar luego de la litotripsia, ¿no? En cambio, en el caso de la vesícula, pues puede ser riesgoso, por eso es que la litotripsia también se ha dejado de usar y se prefiere nuevamente la cirugía. También hay tratamientos endoscópicos, ¿no? Incluso está descrito, así como ustedes han visto, hay papilotomía para extracción de los cálculos de la vía biliar. También algunas manos más expertas agarran, entran, se meten a la vesícula
al menos cuando son císticos anchos, y sacan también los cálculos, lo cual es recontra yuca, bien difícil. Por eso es que también el tratamiento endoscópico prácticamente ni se describe. En resumen, el tratamiento definitivo, ¿no?, es la colecistectomía. Eso ya está completamente claro. Pero ¿qué pasa cuando la litiasis se complica? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que en niños, por ejemplo, que tienen cálculos biliares, no se les debe operar por una predisposición a largo plazo a un cáncer? Sí, eso, como les decía hace un momento, tiene cierta relación. Hay estudios que muestran que dice que a la gente que se le ha operado de la vesícula, más o menos hay una relación, digamos, con la aparición de cáncer de colon aproximadamente a los 30 a 40 años después de la colecistectomía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo 40 o 50 años y que me prende la vesícula, y para mi mala suerte, no estoy diciendo que todos los operados de la vesícula van a hacer cáncer de colon para comenzar, ¿no es cierto? Pero si yo tengo factores predisponentes para cáncer de colon y me sacan la vesícula y estadísticamente aparece a los 30, 40 años después, si yo tengo 40 años que me aparezca cáncer a los 70, 80 años, voy a morir con cáncer o con otra cosa al final a esa edad, ¿no? Por lo general. Pero a un chiquito de 10 años, de 5 años, de 8 años que le hagas y que estadísticamente vaya a presentar cáncer de colon después de 30 o 40, o sea, cuando tenga, no sé, pues 40 años, justo en la plenitud de su vida, digamos. Entonces, por eso es de que hay corrientes que dicen que mejor, si es asintomática, esperar el mayor tiempo posible, ¿no? Ya cuando es sintomática, sí, el diagnóstico está hecho y la indicación es quirúrgica, ¿no? Entonces, si el paciente es asintomático, en el caso de los niños, sí es cierto que existen varias corrientes que dicen que mejor es esperar el mayor tiempo posible para evitar este riesgo, como les digo, ¿no? Nuevamente les vuelvo a decir, no es, cuidado que vayan a confundir y decir que todo paciente operado de la vesícula acaba en cáncer de colon, no, absolutamente, ¿no? No es esa la idea, ¿no? Pero sí existe una cierta relación. Hay estudios que muestran que pues hay una relación entre colecistectomía temprana y aparición de cáncer de colon, ¿no? Entonces, al menos de colon izquierdo. Doctor, también tengo una pregunta. En caso de las colelitiasis sintomáticas, digamos, si fuese un adulto mayor con factores de riesgo o que no tuviese factores de riesgo y solo fuese un adulto mayor, ¿la dieta podría ayudar a controlar? No, o sea, sí es cierto y es algo que ustedes van a escuchar siempre, ¿no? Y el consumo de hierbas, o sea, el consumo de algunas cosas, ¿no? Habrán escuchado ustedes chancapiedra y otras, ahorita no me acuerdo, hay otra hierbita que también la gente usa mucho, la uña de gato también, ¿no? Entonces, hace de que desinflame, porque sí es cierto, lo tenemos que reconocer, algunas plantas tienen efectos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, en relación al cólico biliar, pues hay un fenómeno inflamatorio, ¿no? Entonces, la gente que toma esto, sí le baja el dolor, sí alivia sus molestias. O la gente que, como tú dices ahorita, vamos a hacer dieta, ¿no? Si ya sé que me cae mal el lechón, ya sé que me cae mal el pollo a la brasa, entonces a partir de ahora me vuelvo vegetariano. Entonces, probablemente sí alivien los síntomas porque estás estimulando, pues, la menor, digamos, de la mejor forma, digamos, estás haciendo de que no haya pues ese estímulo, digamos, de la vesícula y obviamente por la presencia de cálculos dolor, sí es cierto. Pero los cálculos no van a desaparecer, o sea, no es de que tú dejas de comer grasas y tus cálculos desaparecen, no, absolutamente. Sí puede pasar, y eso sí puede suceder, de que hay gente que tiene cálculos chiquititos, ¿no? 2 milímetros así, a veces para, entre comillas, mala o buena suerte, se obstruye en el cístico y por la presión que hace la vesícula para seguir botando, ese calculito pasa a la vía biliar y a veces por la presión también agarra y vence ese paso de la papila, ¿no? Entonces uno sí se ha dado casos muy, muy raros de verdad de gente que les hicieron ecografía y que después de un tiempo le hacen ecografía y ya no encuentran el cálculo. Sí puede pasar eso.
pero se ha debido a que el calculito pequeño pasó hasta el intestino, gracias a Dios, ¿no? Lo cual no sucede pues en el común de la gente, ¿no? Muchas veces pasa a la vía biliar y ahí se complicó todo y te da pues tu hizo obstructiva, tu colangitis, pancreatitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la dieta, el hecho de que comías muy desordenado y mañana dejas de comer y a partir de ahora eres vegetariano, no, eso no va a hacer de que desaparezcan tus cálculos, absolutamente, ¿no? Sí es cierto, van a bajar los síntomas, ¿no? Pero no van a desaparecer los cálculos. Doctor, yo tengo una consulta. En el caso que venga un paciente que tenga problemas económicos, ¿se podría mandar a operar solamente con la ecografía o es necesario pedir la colangioresonancia? La colangioresonancia la vamos a utilizar, si bien es cierto, es el gol estándar, ¿no? El que te da el diagnóstico así preciso de la vesícula, de la vía biliar y todo eso, pero con fines prácticos, pues lo que se hace es ecografía. ¿Cuándo utilizamos la colangioresonancia? Cuando tenemos alguna duda diagnóstica, ¿no? Cuando vemos paciente ictérico, por ejemplo, viene ictérico, le haces la ecografía, le encuentra cálculos en la vesícula, pero el radiólogo, a veces por inexperiencia o a veces porque sucede lo que les digo, ¿no? De que el intestino está lleno de aire, ¿no? Entonces no ve bien en la vía biliar, pero tú tienes signos y síntomas indirectos que te hacen pensar en una ictericia obstructiva por cálculos, entonces en ese caso le pedimos colangioresonancia. Pero si tu diagnóstico está claro, es un cólico biliar, tienes cálculos y con la ecografía lo ves completamente y mucho más si pueden ver el colédoco, lo han medido y normalmente está pues 4 milímetros, ¿no? Como lo que normalmente es, entonces ahí no hay problema, ¿no? Entonces lo operas con eso, ¿no? No hay ningún problema. La resonancia la vamos a utilizar cuando tengamos ciertas dudas diagnósticas o queramos ser un poco más específicos, ¿no? Si yo ya tengo una ecografía positiva para cálculos y en la misma ecografía me dice dilatación de la vía biliar y en la ecografía y clínicamente el paciente tiene dolor, ictericia y todo eso, entonces ahí puedo complementar mi estudio con con la angioresonancia, no solamente con fines de diagnóstico, sino también con fines de planificar mi cirugía, ¿no? Entonces, en base a eso, si yo tengo cálculos pequeños, ¿no? La colangioresonancia me dice, que lo vamos a ver ahorita en coleocolitiasis, tengo un cálculo de 3 milímetros, entonces voy a preferir, digamos, mandarlo al gastroenterólogo para que le haga una papilotomía, una exploración de la vía biliar endoscópica y retiro del cálculo. Pero si yo encuentro un cálculo de 2 centímetros en la vía biliar, sé que ese cálculo de 2 centímetros no lo va a sacar el gastroenterólogo ni a balas por endoscopia. Entonces ahí planificaré que esto sea para una cirugía. Entonces la colangioresonancia nos va a servir para un diagnóstico, pero también para planificación del tipo de procedimiento que se le va a hacer al paciente, ¿no? Entonces sí se puede operar con ecografía simple y llanamente, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones tiene la litiasis vesicular o la colelitiasis? Entonces, la complicación pues más común que vamos a ver es la colecitis aguda. Recuerden, nuevamente les digo, la diferencia entre un cólico biliar y una colecitis aguda clínicamente es la respuesta al tratamiento analgésico antiinflamatorio. Los signos y síntomas van a ser casi los mismos en realidad. La diferencia es de que la colecitis no responde al tratamiento analgésico. En cambio, el cólico biliar sí responde, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Por qué se da la colecitis? Porque justo lo que les decía, pues uno de esos calculitos se metió al cístico y se impactó. O a veces un cálculo, si es que es un cálculo chiquitito, va a llegar al cístico. A veces es un cálculo un poco más grande que se va a impactar en el bacinete de la vesícula y va a obstruir pues la salida de la bilis, ¿no? Entonces ahí va a suceder un fenómeno en el cual esa impactación del cístico va a hacer de que se inflame en la zona, ¿no? Y recuerdan que les dije que comienza a, entre otras funciones, aparte del almacén de la bilis, la vesícula tiene otras funciones como son la concentración de la bilis, el intercambio de agua que puede existir ahí, y la vesícula pues se va edematizando, se va aumentando de tamaño, las paredes se engrosan y causa lo que se llama la colecitis aguda. Y la colecitis se puede complicar o tener varias presentaciones más, digamos, más graves, ¿no? Desde un piocolecisto,
Entonces uno opera al paciente, aspira el contenido de la vesícula y encuentra pus. Eso se llama piocolecisto. O a veces existe, por ese intercambio que les decía, uno aspira la vesícula y ya no encuentra bilis, porque la absorción de las sales biliares ha sido, pues, ha sucedido normalmente, y lo que queda solamente, pues, es líquido. Entonces uno aspira dentro de la bilis solamente líquido, y a veces líquido purulento. A eso se llama hidropiocolecisto. Como hay un fenómeno inflamatorio, la irrigación y una compresión, esta impactación que les digo, muchas veces la circulación no va a llegar adecuadamente hacia la vesícula, hacia las paredes de la vesícula, y las paredes se van a gangrenar. Entonces uno encuentra así como unas placas verdes necróticas de la vesícula, y a veces algunas partes de estas se perforan y dejan salir, pues, el contenido de esta pus que se estaba formando, y puede ocasionarse, pues, un absceso o incluso peritonitis, que muchas veces también puede ser peritonitis biliar. Se abre la vesícula, entonces se sale el cálculo hacia la cavidad abdominal, deja de obstruirse, y la bilis, que normalmente debería estar almacenada en la vesícula nada más, comienza a salirse y a salirse hacia la cavidad abdominal, y se forma lo que se llama una peritonitis biliar. O a veces el cálculo se impacta, comienza a crecer y causa lo que se llama un síndrome de Mirici, que ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Entonces, miren, fíjense todas las complicaciones que un simple cálculo puede tener cuando se forma una colecitis aguda, ¿no? Cosas tan sencillas como simplemente colecistitis, hasta cosas tan graves como son peritonitis, abscesos, gangrena, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues casi exactamente los mismos de un cólico biliar, ¿no? Clínicamente, dolor hipocondrio derecho, en epigástrico, hay falta de apetito, anorexia. A veces, si esto ya está sobreinfectado, va a haber fiebre, va a haber malestar general, náusea, vómitos, escalofríos, va a haber una posición antálgica, ¿no? Y hablamos, ¿no? En el caso ¿se acuerdan del apendicitis? El paciente está doblado hacia la derecha, ajustándose donde está la fosa ilíaca derecha. En el caso de la colecitis aguda, el paciente va a estar tranquilito en un solo sitio, en una posición antálgica, agarrándose a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, como una forma de aliviarse, digamos. El síndrome de Murphy también existe, y en algunos casos de la colecistitis va a haber ictericia. Me dirán, ¿pero por qué? Si la vía biliar está normal, el problema es solamente en la vesícula. Porque a veces la vesícula se inflama tanto, crece tanto de volumen, que comprime extrínsecamente a la vía biliar y hace que la bilis comience a retenerse y causar, pues, como ustedes ya saben, cómo se forma todo lo que es la ictericia, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando la vesícula es grande y está inflamada, pues puede comprimir, como les digo, extrínsecamente la vía biliar y causar también ictericia. Entonces, no sería nada raro que, sin tener cálculos en el coledo con el hepático, también algún caso de colecistitis tenga, pues, ictericia. Asociado a eso, aparte de la cuestión clínica que les decía antes de la no respuesta a los antiinflamatorios analgésicos, pues está asociado además, pues, leucocitosis, ¿no? Por lo general por encima de 11.000, y alteraciones en el perfil hepático también, ¿no? TGO, TGP, fosfatas elevadas, bilirrubinas elevadas, muchas veces por esta cuestión de la ictericia, como les había explicado, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la colecitis? Igual que la litiasis vesicular, ¿no? Solamente que en la ecografía vamos a ver unas cosas diferentes, que son la inflamación y engrosamiento de la pared. Normalmente la pared mide aproximadamente entre 1 a 2 milímetros, es bien delgadita la pared de la vesícula, pero cuando es una colecitis, ustedes van a ver de que el ecografista les va a describir paredes de 4 milímetros, 6 milímetros, incluso hasta 10 milímetros. Y como hay inflamación, hay edema, pues muchas veces va a haber líquido perivesicular, ¿no? Entonces se ve como un doble halo, se llama, alrededor de la vesícula, donde uno puede ver líquido. Obviamente uno va a ver, pues, la evidencia de los cálculos, y también el ecografista, el radiólogo, va a diagnosticar o va a describir lo que se llama signo de Murphy ecográfico positivo. Entonces, lo mismo que nosotros hacemos en la parte clínica de tocar, pedir al paciente que inspire y meter la mano, exactamente lo mismo hace el radiólogo, pero con su transductor. Entonces le pide que inspire, mete el transductor un poco como ajustando hacia la zona de la vesícula, y el paciente siente dolor. Entonces también hay signo de Murphy ecográfico positivo, ¿ya?
Entonces, la ecografía, pues, es el método más usado, ¿no? Sin embargo, también hay otras, la colecintigrafía con radionúclidos, llamado IDA, la tomografía y nuevamente, pues, la colangioresonancia para el diagnóstico también de colecitis aguda. Pero el más usado, el más fácil de acceder, digamos, de ecografía, ¿no? Entonces, estos son los síntomas, a diferencia del cólico biliar, en el cual la pared va a estar normal, va a estar delgadita, no va a haber signos inflamatorios, sí va a haber evidencia de cálculos y también probablemente encuentre un signo de Murphy ecográfico positivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede ver? ¿Ya? Acuérdense, voy a retroceder hasta la otra figurita. Miren acá, la pared de la vesícula está acá sin problemas, ¿verdad? En cambio, miren acá cómo está en esta ecografía. Mira, se nota la pared bien marcadita, bien engrosada, y además el líquido se ve negro, ¿no es cierto? Entonces acá alrededor de la vesícula también hay otra vez líquido. Eso se llama edema perivesicular, ¿no? Entonces hay líquido inflamatorio alrededor de la vesícula. Obviamente, mira, fíjense, acá está el cálculo que va a estar metido hacia abajo, ¿no? Y este cálculo se está enclavando hacia el bacinete, por eso es la causa del dolor. Y lo que ustedes ya lo hemos mencionado, la sombra acústica posterior, ¿no? El eco que está viniendo desde acá arriba choca contra el cálculo y como no pasa, porque esto es una cuestión sólida, es un pigmento, es una piedra, pues como su nombre dice, el eco no pasa y deja lo que se llama acá abajo la sombra acústica posterior. Entonces, esa es la forma pues más sencilla de diagnosticar colecistitis, ¿no? Asociado a toda la clínica que ya hemos hablado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la colecitis aguda? El tratamiento pues es hospitalizar. El paciente se queda en observación de emergencia. Tenemos que pensar en que ese paciente se va a operar, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cuándo operar, ¿no? Pero se le deja en dieta, se le rehidrata, se le inicia antibióticos porque ya están viendo que usted es un proceso infeccioso inflamatorio. Entonces, normalmente se utiliza en nuestro medio, lo que utilizamos pues es cetraxona, se puede utilizar ciprofloxacino, ¿no? Como antibiótico, o si vemos que el paciente está más complicado y sospechamos la presencia de gangrena, de anaerobios, ¿no? Entonces ahí podemos asociar a metronidazol o a clindamicina, o clindamicina más amicacina, o ceftria más clinda, o ciprofloxacino más metronidazol o más clindamicina, ¿no? Son varias formas diferentes. La idea es que le iniciemos antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios por todo lo que les he dicho más antes. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, metamizol como analgésico y como antiinflamatorio utilizamos o diclofenaco o ketoprofeno y asociado pues a un antiespasmódico, ¿no? A iosina, que es lo más usado en nuestro medio, ¿no? Una vez que hemos diagnosticado colecistitis, pues el tratamiento acá va a ser, como ya es una complicación, no es litiasis vesicular, esta es una colecistitis aguda litiásica. Entonces ahí se va a definir estas dos opciones, ¿no? La colecistectomía precoz o la diferida y en algunos casos la colecistostomía. Entonces, ¿a qué le llamamos precoz o a qué le llamamos diferida? Lo que pasa es que ustedes van a escuchar también muchas veces un término que se llama, o que lo van a escuchar en el hospital como que la gente dice, vamos a enfriar el cuadro. Entonces, ¿qué hacen? Al paciente que está con todos los síntomas de una colecitis, agarran y le inician, pues lo bombardean de antibiótico, analgésico y probablemente ese paciente se sienta mejor y la gente dice que es mejor operarlo pues después de unos 4 o 5 días, por eso se llama diferido. O incluso algunos dicen después de 15 días, ¿no? Después de lo que se llama o lo que la gente llama enfriar el cuadro. Sin embargo, los estudios muestran que más bien al contrario, la cirugía debe ser, y es lo que se recomienda en estos tiempos, en los casos de colecistitis, hacer una cirugía precoz, o sea, dentro de las 24 horas de ingreso del cuadro. Porque a veces la colecistitis, como ustedes han visto, se puede complicar con todas estas cosas de acá. Entonces, por eso es mejor operarlo cuando está acá, en colecitis propiamente dicha, antes de operar pues una peritonitis, un absceso, etcétera, etcétera. Por eso es que ahora la indicación o la preferencia de todos los cirujanos es hacer una colecistectomía precoz. Pero como les digo, no va a ser raro que en algún momento ustedes escuchen ese término de enfriar el cuadro,
y operar pues una semana después o incluso algunos hasta 15 días después, ¿no? Tratamiento definitivo, colecistectomía precoz. Ahora, esto de acá, colecistostomía, que yo les dije que ya no se hace en los casos de litiasis vesicular, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, en pacientes graves, en pacientes ancianos, en pacientes en los cuales la cirugía propiamente dicha puede, digamos, empeorar mucho más el cuadro y la posibilidad de morir durante la cirugía es mucho mayor. Entonces, en algunos casos, a veces solamente drenando la vía biliar a través de una colecistostomía. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña incisión, ¿no? A nivel de donde está la vesícula, llegamos, encontramos la vesícula, le hacemos un huequito y le ponemos un drenaje para que toda esa bilis, toda esa pus comience a drenar hacia afuera, y cuando el paciente esté más estable, después de unos 2 o 3 días, recién entramos y le hacemos la colecistectomía. Entonces, la colecistostomía está indicado en pacientes graves. A veces puede ser quirúrgica o a veces hay radiólogos que hacen radiología intervencionista que a través de guía ecográfica o vía tomográfica hacen una llegada, digamos, a la vesícula a través de catéteres percutáneos y dejan pues el catéter para que comience a drenar. Entonces también esto está descrito. Sin embargo, el tratamiento de elección o el tratamiento más preferido, como les digo en estos tiempos, es la colecistectomía precoz, ¿ya? A diferencia de la litiasis vesicular, en la cual sí uno puede darle analgésico antiinflamatorio y esperar pues unos días o esperar a que la cirugía pues sea una cirugía programada y no hay problema. En el caso de la colestitis aguda, la colecistectomía precoz es la más recomendada. Otra complicación que ya hemos estado hablando acerca de la litiasis vesicular es la presencia o la aparición pues de cálculos en el colédoco. Entonces ahí van a escuchar algunos términos, como por ejemplo que es una coledocolitiasis secundaria, que es una coledocolitiasis primaria o una residual. Entonces, ¿a qué se llama secundaria? A cuando diagnosticamos coledocolitiasis y sabemos o tenemos evidencia de que los cálculos provienen de la vesícula, o sea, se han expulsado desde la vesícula hasta el árbol biliar. Eso se llama secundaria, como su nombre dice, ¿no? Secundaria, la aparición de cálculos en la vesícula. Sin embargo, hay casos de pacientes que no tienen cálculos en la vesícula, está limpia la vesícula, pero sí tienen cálculos en la vía biliar extra o intrahepática. Entonces, en ese caso se llama primaria, como quien dice, aparecieron por primera vez en la vía biliar y no en la vesícula. Entonces, eso se llama coledocolitiasis primaria. Y otro término que van a escuchar ustedes es coledocolitiasis residual. ¿A quiénes se considera como residual? A los pacientes a los cuales están dentro de los 2 años luego a la colecistectomía. O sea, si a mí me operan hoy día, digamos, noviembre del 2021 y en abril del 2022 me hacen una ecografía y encuentran cálculos en la vía biliar, entonces muy probablemente al paciente se le considere dentro del diagnóstico de coledocolitiasis residual, ¿ya? Entonces, cualquier coledocolitiasis dentro de los 2 años posteriores a la colecistectomía se llama residual. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de una coledocolitiasis? Hay gente que puede ser, al igual que en la litiasis vesicular, hay gente que es asintomática, que no le pasa absolutamente nada, o algunos que van a darse a conocer por la presencia de ictericia. Obviamente, volviendo al cuadro del inicio, al dibujito, ya la bilis que se produce en el hígado pasa a la vesícula y como la vesícula quiere expulsar hacia el intestino, si tengo cálculos en la vía biliar, a veces uno de esos cálculos se obstruye a nivel de la papila, no deja pasar la bilis y obviamente la bilis va a retornar hacia el hígado y a través de la circulación va a viajar pues la bilirrubina a otros sitios y lo que vamos a encontrar en el paciente pues es una ictericia a nivel de las escleras y de las mucosas y cuando es más grave a nivel de la piel también, ¿no? Ya se acuerdan, eso han hecho en gastroenterología, que clínicamente, aunque no es patognomónica, pero uno puede más o menos ver que hay una ictericia que es pues así amarilla, hay otra ictericia que es medio verdosa y otra ictericia que es medio rojiza, ¿no es cierto? La rubínica, la flavínica, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. En el caso de la coledocolitiasis causada por cálculos, por lo general vamos a ver al paciente
con una ictericia con tendencia al color amarillo, ¿no? A diferencia de la hepatitis, que es medio verdínica, o en algunos tipos de ictericias prehepáticas, como en las anemias y en otros casos, en los cuales uno encuentra un color amarillento rojizo, ¿no es cierto? En el caso de la coledocolitiasis, el color pues es tirando hacia el lado amarillo, ¿no? Obviamente, si está obstruido, va a haber dolor o lo que se llama el cólico biliar, ¿no? La bilis no pasa, el cerebro estimula el paso de la vesícula o de la bilis. Como no puede pasar, pues viene el cólico y todos los síntomas que ustedes ya hemos visto anteriormente, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, ¿cómo se diagnostica la coledocolitiasis? Puede ser por ecografía, aunque ya les he dicho que en el caso de la ecografía, pues hay que tener suerte, ¿no? Cuando se trata de la vía biliar, porque muchas veces no se va a poder ver por la presencia de aire, etcétera, o a veces por la experiencia también pues del radiólogo, ¿no? A medida que uno va pasando los años, tiene más truquitos, más cositas para ver. Entonces la posibilidad de que diagnostiques sea mucho mayor, ¿no? En radiólogos jóvenes a veces suele pasar de que no diagnostiquen la cuestión a nivel de la vía biliar. Para eso está la colangioresonancia, que ya lo hemos hablado. La tomografía también ayuda, pero no es el de preferencia. O la otra pues es a través de lo que se llama la CEPRE, ¿no? La CEPRE la hace el gastroenterólogo, ya saben, se activa por vía endoscópica, por eso se llama colangiografía retrógrada endoscópica. El gastroenterólogo entra, llega a la papila, mete una sondita, inyecta solución de contraste y le toma una radiografía. Eso se llama CEPRE. Y ahí en la radiografía uno puede ver pues la presencia de cálculos, ¿no? O a veces en otros casos, o en pacientes en los cuales, o en lugares donde hay ante la duda, digamos, de la colangioresonancia, también podemos hacer una colangiografía por punción transparieto hepática, ¿no? Entonces, en ese caso, se mete una sonda, se llega hasta un conducto por vía ecográfica o por vía tomográfica. Uno llega a un conducto intrahepático, ahí suelta el contraste y toma una radiografía, ¿no? A eso se llama CTPH o colangiografía por punción transparieto hepática. Y además también, pues, pruebas de laboratorio. Obviamente las bilirrubinas van a estar elevadas, el TGO y TGP van a estar más elevadas. La fosfatasa alcalina también va a estar elevada, pero en menos grado que la TGO y la TGP. Acuérdense que este detallito de quién está más elevado nos va a hacer pensar en otras patologías. Entonces, cuando hay ictericia, estas dos van a estar elevadas. Pero cuando la ictericia es básicamente por cálculos en la vía biliar o por una obstrucción endoluminal, la TGO y la TGP van a estar más elevadas que la fosfatasa alcalina. En cambio, al revés, cuando esto está elevado pero poquito y la fosfatasa está más elevada que la TGO y la TGP en una proporción mayor, ya también tenemos que pensar en una ictericia, pero por una compresión extraluminal. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en ese caso? Irnos a otro lado, que ya también son los tumores de la vía biliar, los ampulomas, etcétera, ¿no? Entonces, este detallito de conocer de que la TGP están más elevadas que la fosfatasa en los casos de coledocolitiasis nos va a poder ayudar con el diagnóstico. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás, hay la gamma-glutamil transpeptidasa, que es un examen que es un poco más específico para el caso de obstrucción por cálculos en la vía biliar. Entonces, si yo sospecho, aparte de la resonancia y todo eso, y tengo la sospecha de que son cálculos en la vía biliar, lo que tengo que pedir es gamma-glutamil transpeptidasa, que tiene cierta especificidad más elevada respecto a TGO, TGP y fosfatasa alcalina, ¿ya? Entonces, ahí está el diagnóstico de coledocolitiasis. Entonces, acá podemos ver, ¿no? A veces por ecografía, justo el colédoco, ¿no? Hacia la parte de arriba está más dilatado, hacia abajo se vuelve más delgadito y justo vemos el cálculo, también con su sombra posterior, ¿no? Entonces, chévere. Si lo hacemos por ecografía, bendito sea Dios. Pero a veces no se puede y lo que hacemos es una resonancia, y en la resonancia se puede pedir varias incidencias, se puede hacer la reconstrucción de la vía biliar. Y miren, fíjense qué bonito se ve, ¿no? En la resonancia acá está la vesícula, hay cálculos pequeñitos acá hay barro, como ustedes pueden ver, hay cálculo incluso acá en el cístico,
Y acá pues vemos así claramente, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incluso hasta por acá arriba, 9 cálculos, ¿no? Esto se llama panlitiasis. Cuando hay más de 5 cálculos en la vía biliar, se toma el nombre de panlitiasis coledociana, panlitiasis coledociana. Entonces, mire, fíjense, acá podemos ver incluso hasta las vías biliares, pues de más arriba, ¿no? Todas las intrahepáticas incluso. Entonces, la colangioresonancia, vemos hasta acá, hasta la papila misma, ¿no? Entonces se ve perfecto. Pero también podemos hacerlo, esto que ven acá ustedes es el endoscopio, ¿no es cierto? El endoscopio ha llegado, ha puesto su contraste y ha podido pintar, ¿no? Esto es una CEPRE, ¿no? Entonces acá tenemos un cálculo, acá tenemos otro cálculo y acá pareciera que hubiera otro cálculo también, ¿no? Entonces acá el cístico está ancho, ¿no? ¿No? Y acá la vía biliar que va subiendo, ¿no? Entonces esta es una CEPRE. Pero también a veces podemos hacer a nivel, a veces hacemos dentro de la cirugía, a veces entramos y operamos, entramos supuestamente tan solo por una litiasis vesicular, ¿no? Y encontramos que macroscópicamente el conducto hepático está grande o el colédoco está grande. Entonces hacemos lo que se llama una colangiografía transcística. Entonces acá estaba el cístico, le metemos una sondita delgadita y a través del cístico inyectamos contraste. Por eso es que ustedes pueden ver todo el trayecto de la sondita que llega hasta el cístico y mete el contraste y ahí podemos ver y ahí se ve pues una radiografía, eso se llama colangiografía intraoperatoria. Entonces vemos acá que la vía biliar está ancha, ¿no? Incluso hasta más arriba. Acá vemos la presencia de cálculos pequeñitos, ¿no? Y paso de cierta parte, esto de acá es el duodeno, ¿no? Entonces está pasando, pero no al 100%, digamos, porque acá podemos ver calculitos. Esta es una colangiografía transcística. Pero también a veces podemos hacer una colangiografía transKER. En algunos pacientes a los que los hemos operado les hemos puesto un drenaje KER, que pues ustedes ven acá, ¿no? Este es el drenaje, es el tubo en T, ¿no? Acá, mira, fíjense, y acá está la T, ¿no? Acá está todo el largo, digamos, del tubo, ¿no? Entonces, por ahí podemos meter solución de contraste también y podemos ver, miren, acá tenemos litiasis en el hepático izquierdo, acá, ¿no? El hepático, ¿no? Y obviamente por acá también, ¿no? Se ve acá, se insinúa otro cálculo por acá, ¿no? Entonces, esto se llama colangiografía transKER. Entonces, fíjense, hay varias formas de diagnosticar coledocolitiasis. Entonces, ¿cómo se trata las coledocolitiasis? Y eso ya lo han visto en gastro también. Hay una forma de tratar a través de la endoscopía, que a veces la gente dice que la CEPRE es el tratamiento. Entonces, ya saben que CEPRE no es el tratamiento. CEPRE es la radiografía, es la colangiografía que se hace. Lo que se hace, pues, en realidad es una papilotomía. Entonces, el endoscopista, el gastroenterólogo entra, llega a la papila. La papila, por lo general, es puntiforme, mide entre 1 a 2 milímetros. Entonces, se hace incisiones a nivel de la papila, amplía la papila, eso se llama papilotomía, mete una sonda. Hay varios tipos de sondas. Hay la sonda Fogarty, que es como un globito. Es más o menos parecido a imagínense la puntita de una sonda Foley, ¿no? Solamente que esta sonda obviamente es mucho más delgada. Entonces uno mete esa sondita, llega hasta arriba y ahí infla, ¿no? Y se forma un globito y después va jalando, ¿no? Entonces el globito, como está inflado, va jalando todos los calculitos que están allí, ¿no? Eso es una sonda Fogarty. O a veces hay una canastilla que se llama una canastilla de Dormia. También meten a través de la papila, entra, abren la canastilla, y la canastilla se abraza, digamos, a los calculitos y comienzas a jalar, ¿no? Otra vez cierras, ajustas la canastilla y comienzas a jalar los cálculos, ¿no? Eso es una canastilla de Dormia. Incluso, ahora últimamente, si bien es cierto, la litotripsia no está indicada o se ha dejado de usar para la litiasis vesicular, pero sin embargo los gastroenterólogos sí utilizan la litotripsia para los cálculos en la vía biliar. O sea, una vez que están allí, utilizan el litotriptor y después con sus canastillas comienzan a retirar todos esos cálculos pequeñitos que se han podido formar, ¿no? Entonces, no es raro que ustedes escuchen que también hay litotripsia, pero para coledocolitiasis por los gastroenterólogos, ¿ya? No para litiasis vesicular, sino para coledocolitiasis.
Entonces, los cálculos por endoscopía, por lo general, dicen que se pueden sacar hasta de 15 milímetros. Entonces, en manos expertas, en gastroenterólogos expertos, pero la verdad es de que por encima de 1 centímetro ya es un poco complicado, ya es un poco difícil sacar los cálculos. Entonces, si ustedes reciben a un paciente, tiene colangioresonancia y tiene cálculo de 2 centímetros, ¿qué van a decirle? Vayan al gastroenterólogo, ya no tiene mucho sentido. Lo más probable es que ustedes tengan que indicar una referencia, una interconsulta a cirugía para hacer pues la cirugía de exploración de vías biliares, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les pregunto en el examen, paciente con cálculo en colédoco de más o menos 18 milímetros, ustedes ya saben a quién mandar, ¿no es cierto? Ya saben qué responder, ¿no? Si hacer interconsulta a gastro o hacer interconsulta a cirugía, ¿verdad? Porque, como les digo, cálculos de 15 milímetros para arriba son indicación quirúrgica. De 15 para abajo todavía se puede intentar hacerlo por cirugía endoscópica. Entonces, cuando se trata ya de cirugía, igualmente puede ser por cirugía abierta, pero también ahora hacemos por cirugía laparoscópica y se hace exactamente lo mismo. Se hace una colédocotomía, o sea, una incisión sobre el colédoco. Se explora a través de pinzas, uno mete pinza Randall, todo igualito como en la cirugía abierta, o incluso utilizas coledoscopio, que es como un pequeño endoscopio delgadito que se mete a través del cístico o a través de la coledocotomía y uno puede explorar pues toda la extensión de la vía biliar para ver si hay o no hay cálculos, ¿no? Entonces, como les digo, la exploración puede ser transcística o por coledocotomía. Una vez que hemos retirado los cálculos, hemos visto que ya todo está limpio, tenemos que proceder al cierre de la coledocotomía. Entonces, ustedes van a escuchar que ahora se prefiere el cierre primario. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que en la misma cirugía hemos abierto el colédoco y en la misma cirugía hacemos el cierre de esa apertura que hemos hecho. A eso se llama cierre primario. Pero algunos prefieren dejar un tubo, como lo que hemos visto acá, ¿no? Acá donde se hizo la coledocotomía, dejan este tubo como un tutor. A eso se llama colocación de drenaje Kerr. O en algunos casos, que no viene al caso decirles toda la cuestión de indicaciones de derivación biliodigestiva, porque es una cuestión ya más de cirugía propiamente dicha, ya como para especialista, pero ustedes tienen que saber que existe a veces en los cuales no se puede hacer cierre primario, no se puede poner Kerr. Entonces lo que se hace es una derivación. En otras palabras, un puente entre la vía biliar y la vía digestiva, ¿no? Entonces pueden ser dos tipos de derivaciones. Una colédoco-duodenal, ¿no? Se hace una anastomosis entre el colédoco y el duodeno, o se puede hacer pues una colédoco o un hepático con el yeyuno. Entonces eso se llama derivación hepático-yeyunal o colédoco-yeyunal. Se hace lo que se llama una I de Rux, ¿no? Uno sube un asa de intestino y lo anastomosa o lo sutura hacia la vía biliar directamente, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber que se puede cerrar el colédoco, se puede dejar un tubo en Kerr o también se puede hacer una derivación biliodigestiva, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, al respecto del tema? Son las 2:31. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Listo. Entonces, otra complicación que puede suceder, que ya es un paso más adelante ya de la coledocolitiasis, es justamente por el aumento de la presión intracoledociana, por lo general formada o dada, ocasionada por la presencia de cálculos, pero también puede haber colangitis por otras causas, por tumores, por quistes de colédoco, por estenosis de la vía biliar, etc. La cuestión es de que la vía biliar se sobreinfecta y hay un aumento de la presión intracoledociana. Entonces, puede ser, como les digo, por una obstrucción parcial o total de la vía biliar, ¿no? Que puede ser por, como les decía, tumores en la vía biliar, estenosis benignas, estenosis malignas, lesiones iatrogénicas, ampulomas, periampulomas, tumores de la cabeza del páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también lo más común, cálculos, pues, la causa más común de colangitis, cálculos en la vía biliar. Sin embargo, también cuerpos extraños.
parásitos. Y en nuestro medio no es raro encontrar que tenemos fasciolasis coledociana, ¿no? Entonces uno entra y encuentra, en vez de cálculos, encuentra fasciolas, ¿no? Fasciolas. Después también podemos encontrar ascaris en la vesícula y también en la vía biliar. Entonces funciona como cuerpo extraño. O a veces los tubos de drenaje mismo, ¿no? O a veces la cirugía de la vía biliar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablé que se podía hacer derivaciones? En algunos casos, algunas complicaciones de las derivaciones es de que, como hacemos un puente entre la vía biliar y la vía digestiva, normalmente la papila, aparte de regular, digamos, el paso de la bilis, también regula el reflujo de la comida o del contenido, del intestino propiamente dicho hacia la vía biliar y hacia el hígado, ¿no? Pero como se hace esta anastomosis, se amplía ya no hay papila, ¿no? Entonces, a veces refluye el contenido intestinal hacia la vía biliar y también causa, pues, colangitis, ¿no? Por eso, existen todos estos factores predisponentes. Entonces, la colangitis, como les digo, ya es una infección de la vía biliar. Entonces, ahí van a escuchar mucho de esta triada de Charcot, ¿no? Entonces, siempre pregunta de examen también a cada rato, ¿cómo es la triada de Charcot? Dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre con escalofríos, ¿no? Entonces, es la triada de Charcot. Si esta triada se aumenta signo de shock o inestabilidad hemodinámica y alteraciones de la conciencia, entonces se llama pentada de Reynolds, ¿ya? Entonces, esto es si bien es cierto, es algo lo más clásico en colangitis, sin embargo, acuérdense también de que no necesariamente todos los pacientes con colangitis deben tener esta triada. A veces no la tienen, a veces solamente tienen signos de sepsis y ictericia nada más, incluso muchas veces sin dolor o sin fiebre necesariamente, ¿no? Entonces, esta triada de Charcot dice que se presenta más o menos entre el 50 al 60% de los pacientes, ¿no? Entonces existe un 30-40% que no tienen esto y sí tienen colangitis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto nos ayuda a diagnosticar, pero tampoco se confíen en que tenga que existir esta triada, ¿ya? Pero ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho que el paciente tenga dolor, ictericia y fiebre, y al toque ya pienso en colangitis, ¿no? La pentada de Reynolds, lo mismo que la triada, más shock, más alteraciones de la conciencia. ¿Cómo se trata la colangitis? De entradita, paciente, como es una infección, pues la asociación ciprofloxacino-metronidazol es la más usada. Sin embargo, los libros mencionan que pues, se prefiere o se indica imipenem, meropenem. Pero hay varios estudios en nuestro medio en el Perú que la asociación ciprometro es una asociación que tiene buenos resultados en colangitis. Además que esto es lo que más vamos a tener a la mano. Imipenem, meropenem no es algo que se maneje mucho, digamos así, muy comúnmente, ¿no? Entonces, tienen un paciente con colangitis, al toque está en vuestro puesto de salud, en vuestro serum lejano, siempre van a encontrar cipro y metro, ¿no? Al paciente se le rehidrata, se le da analgésicos y parte del tratamiento puede ser muchas veces la endoscopia. Lo que se hace pues es liberar la vía biliar, o el gastroenterólogo hace una endoscopia, hace papilotomía, extrae los cálculos y deja salir pues hacia el intestino la pus que se ha estado juntando y, como quien dice, drena la vía biliar. Sin embargo, en algunos casos podemos hacer también cirugía, hacemos una coledocotomía, exploramos la vía biliar, retiramos los cálculos, todo lo que esté causando, y muchas veces podemos colocar un drenaje Kerr, ¿no? Esa es la forma de tratar la colangitis. Otra complicación que va a suceder en la litiasis vesicular son las fístulas biliares, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar lo que ya hemos estado hablando hace un rato acerca del síndrome de Mirici, de las fístulas colecistoduodenales, colecistocolónicas, colecistogástricas mixtas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cálculo va a ir horadándose, la vesícula se comienza a tener una reacción pues fibrótica, digamos, a nivel de las paredes. Y como ustedes saben de que cuando hay una reacción infecciosa inflamatoria, como una forma de reaccionar, a veces el epiplon o los órganos que están alrededor, en este caso el duodeno, el colon y el estómago, se pegan hacia la vesícula. Entonces a veces el cálculo comienza a horadar las paredes de la vesícula y crea una fístula entre la vesícula y el duodeno, o entre la vesícula y el colon, o entre la vesícula y el estómago, ¿no? Entonces, más o menos así lo que sucede. Entonces, vamos a ver. El síndrome de Mirici
Hay varias clasificaciones en realidad. Hay una clasificación antigua que solo lo clasifica en 3 grupos, hay otro que en 4, pero ahora este cirujano Chendes, que es un cirujano famoso, digamos, un cirujano chileno, ha hecho una clasificación modificada de Mirici donde lo diagnostica pues en 5 hasta en 5 y el quinto tipo con subtipos asociado a fístulas colecistoentéricas, ¿no? Antes solamente era hasta el número 4, en cambio ahora ya cualquier tipo más fístula colecistoentérica, ¿no? Entonces esa es la forma de clasificar. Pero para que se entienda, ¿a qué es un síndrome de Mirici? Lo que les decía, a veces un cálculo que está en la vesícula, ¿no? La impacta y hace una compresión extrínseca, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no? El tipo 1 cuando apenas comprime, el tipo 2 cuando ya está metiéndose la tercera parte de la vía biliar. Acá en el tipo 3 las 2/3 partes de la vía biliar están comprometidas y acá toda la vía biliar está comprometida en el tipo 4 y en el tipo 5 va a haber lo que les decía, miren, la vesícula se va a pegar hacia ya otro órgano, en este caso puede ser el duodeno, en el cual pues va a crear un espacio para que se comunique y el cálculo va a comenzar a tratar de pasar hacia el duodeno, ¿no? Entonces, esto es el síndrome de Mirici, es la compresión extrínseca de la vía biliar, ¿no? Desde el tipo 1, que es una compresión leve, el tipo 2, que es de la tercera parte, las 2/3 partes del lumen de la vía biliar, acá toda la vía biliar y acá una fístula gastroescolecistoentérica, ¿no? Otro síndrome parecido es el síndrome de Bouberet, que es la obstrucción. ¿Cómo va a venir este paciente? Este paciente va a venir vomitando con signos de oclusión, pero no intestinal, sino oclusión gástrica, ¿no? Secundaria a un cálculo, ¿no? Entonces, un cálculo grande ha hecho una fístula y como es un cálculo grande y ustedes saben que la rodilla duodenal o el bulbo duodenal pues es una cuestión un poquito delgadita, entonces a veces uno de estos cálculos pasa y se obstruye acá. Pues el paciente obviamente no va a tener oclusión intestinal, pero sí va a tener pues vómitos biliosos abundantes, uno le hace la endoscopia y encuentra un lago de bilis, ¿no? Y cuando uno intenta pasar para más abajo puede evidenciar pues un cálculo en la rodilla o en el bulbo duodenal. Esto se llama síndrome de Bouberet, ¿ya? Incluso dentro de Bouberet hay 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 cuando la obstrucción es parcial y el tipo 2 cuando la obstrucción es completa de todo el bulbo duodenal, ¿ya? Entonces esto se llama síndrome de Bouberet por una fístula que ha hecho pasar un cálculo gigante. Sin embargo, esto es un poco raro en realidad. Yo, la verdad, en mis 15 años de cirujano nunca he visto esto, pero está descrito en los libros. Lo que sí he visto es esto, que se llama ilio biliar. No es algo muy común, pero sí a varios pacientes he encontrado con este problema. ¿Qué pasa? Lo mismo. Se hace una fístula, por lo general al duodeno, entonces un cálculo grande pasa al duodeno, se pasa, hasta que llega a la válvula ileocecal y ahí se obstruye. Como es un cálculo grande, son cálculos así tamaños de un huevo por lo general, 3-4 centímetros, pasan todo el intestino chévere hasta que llega a la válvula y causan pues una oclusión intestinal. Entonces el paciente viene distendido, le hace una radiografía, niveles hidroaéreos, todo lo que es una oclusión intestinal. Y lo entramos a la sala y encontramos que pues la causa de la obstrucción pues es un cálculo impactado a nivel de la válvula ileocecal. Eso se llama ilio biliar. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Una cirugía, uno llega hasta acá, hace un cortecito, saca el cálculo y se acabó la historia, ¿no? Y lo sutura otra vez el intestino, ya normal comienza a pasar el contenido intestinal. Entonces eso se llama ilio biliar. No se olviden, si la obstrucción es a nivel del duodeno, se llama síndrome de Bouberet, pero si la obstrucción es a nivel de la válvula ileocecal, se llama ilio biliar. Si bien es cierto, la litiasis vesicular está causada por cálculos, como su nombre dice, sin embargo, no es directamente relacionado, pero también existe una patología muy común que se llama colecistitis aguda alitiásica, como su nombre dice, sin cálculos. Entonces, es en cierta manera común y se parece mucho en todo pues, a la colecitis aguda con todas sus complicaciones, ¿no? En el caso de la alitiásica, vamos a encontrar que no tiene cálculos.
Entonces, igual, como les digo, es una inflamación de la vesícula, pero ¿en qué pacientes vamos a encontrar? En estos que tienen estos factores predisponentes, en los que tienen ayuno prolongado, ¿no? La vesícula se va, ¿se acuerdan cuando les dije? Cuando nosotros comemos, estimulamos hormonalmente a que la vesícula se vacíe y bote la bilis. Pero si yo no como, la bilis va a seguir aumentando, acumulándose en la vesícula. Entonces a veces la vesícula se llena de bilis y se dematiza por esa presencia aumentada de bilis, digamos, y causa lo que se llama una colecistitis. Los pacientes que están inmóviles, que están, lo que les decía antes al inicio, ¿no? Pacientes postrados que tienen otro tipo de lesiones a nivel espinal, etcétera, también son un factor predisponente para colecitis aguda alitiásica. Los pacientes que están en shock, por eso es de que acá están los pacientes críticos, ¿no? Los pacientes que están en cuidados intensivos, los grandes quemados, los usuarios de NPT, justamente porque como tienen la alimentación por la NPT y no comen, entonces tienen ayuno prolongado y entonces causan colitis aguda, ¿no? Los grandes quemados es otra situación que ustedes van a ver, pacientes que sufren quemaduras graves, ¿no? Están inmóviles, ayunos prolongados, etcétera, y también causan colitis agudas alitiásicas, ¿no? Los pacientes que están en UCI, ¿no? Por todas estas situaciones, ¿no? Entonces existe esa definición de colitis aguda alitiásica, ¿ya? En todos estos pacientes. El tratamiento igual, mire, fíjense igual, como les decía antes, hacen la ecografía, acá alrededor las paredes están todas gruesas, ¿no es cierto? Hay incluso edema perivesicular, pero fíjense, no hay ni un solo cálculo, ni siquiera barro, porque el barro se ve así como blanquito acá, así como cuando, o sea, la cerveza trigo, ¿no? Todo líquido y abajito hay los residuos, digamos, lo que le dicen en la chicha, el conchito, ¿no es cierto? Como arenilla al fondo, igual en la cerveza de trigo se ve abajo así, ¿no es cierto? Igual acá en la vesícula, cuando es barro biliar, se ve acá abajo así como un nivel incluso y se ve blanquito, así eso es barro biliar. En este caso, fíjense, y el barro biliar, como son microcálculos, también tienen sombra acústica. En cambio, acá ustedes pueden ver, no hay esa sombra que habíamos visto en las ecografías anteriores, ¿no? Pero sí hay, mira, edema, engrosamiento de la pared, la vesícula está grande, entonces esto es una colecitis aguda alitiásica. En otra enfermedad que es recontra común en nuestro medio, en la salmonelosis, en la fiebre tifoidea, también se puede dar en la infección por citomegalovirus, en los pacientes inmunosuprimidos y otra vez acá metido la diabetes también, entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces ahí está la ecografía. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿no? La colecistotomía percutánea en estos casos, que realmente son pacientes críticos, entonces les puede hacer por vía, con guía ecográfica, guía tomográfica, se puede hacer un drenaje de la vía de la vesícula, o a veces en los casos más graves, pues hacer simplemente lo mismo que en la que es de origen litiásica, ¿no? Hacer una colicectomía que puede ser abierta o puede ser laparoscópica. Hasta ahí pues son todas las patologías de la vía biliar. Sin embargo, es necesario mencionar esto, que es algo que ustedes siempre van a ver también, que es lo que se llama el síndrome post-colecistectomía. Entonces, estos pacientes son los pacientes que han sido operados de la vesícula y que después te vienen con algunos síntomas. Y muchos de esos síntomas tienen que ver con el intestino irritable post-colecistectomía. Entonces, ¿qué vienen esos pacientes? Vienen con diarreas, periodos de diarreas continuas o de estreñimientos continuos, flatulencia. Es la gente que se queja y dice, doctor, yo como y al rato tengo diarrea, ¿no? Entonces, eso se llama síndrome post-colecistectomía. O a veces, por lo general, que es el síntoma más común, vienen con gastritis de tipo alcalino, ¿no? Entonces, esto es recontra importante. Y volvemos nuevamente al primer gráfico. Si yo saco la vesícula y la bilis pasa rápidamente al duodeno, ¿qué creen que ustedes que suceda, no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en base a eso vamos a darle tratamiento a los pacientes. Entonces, entendiendo, si yo tengo una gastritis alcalina, antes de eso, si yo tengo bilis que pasa rápidamente hacia el intestino,
¿Qué creen que suceda con esa cantidad de bilis aumentada? ¿Qué riesgo puede pasar? Para que ustedes razonen y se acuerden para siempre de qué cosa tienen que dar en estos casos de pacientes que han sido operados de la vesícula. ¿Qué creen que pueda pasar con la cantidad de bilis aumentada? ¿Qué me dices? A ver, Carlos Torres. Carlos Torres, ¿no está? Listo. ¿Qué me dices, Sofía Eliana Cana? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Me puede volver a repetir, doctor? ¿Qué pasa si la bilis pasa en una cantidad aumentada hacia el duodeno? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿No se va a poder metabolizar bien los alimentos? No. Más bien al contrario, ¿no? Pasa la bilis, no hay ningún problema. Pero la cantidad aumentada de bilis, ¿qué podría suceder? ¿Ulcerar la mucosa, doctor? Entonces lo que pasa es que hay movimientos peristálticos y antiperistálticos, ¿no? Normalmente cuando pasa poca bilis, la bilis se va para abajo, ¿no? Hacia el yeyuno, hacia el hilo. Pero cuando pasa ahí sí nada más y hay mucha cantidad, gran parte de, como dice Yulisa, va a haber reflujo, ¿no es cierto? Va a volver hacia el estómago. Entonces, ¿el estómago está preparado para tener bilis, sí o no? ¿Qué dices, No, doctor. No, doctor, no. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de gastritis se va a formar? Alcalina, doctor. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, a esa gastritis alcalina, si el paciente viene después de que le han sacado la vesícula y te dice, doctor, ¿sabe qué? Me arde el estómago terriblemente. Desde que me operaron de la vesícula me arde el estómago. Entonces, cualquiera que no tiene conocimiento de este razonamiento que ustedes mismos están haciendo, va a agarrar y le va a recetar omeprazol, ¿no es cierto? O va a decir, no, es una gastritis, le doy ranitidina. ¿Y qué creen que están causando con eso? Alcalinizar más todavía, ¿verdad? Entonces, a un paciente posoperado de la vesícula no se le debe indicar ni omeprazol ni ranitidina, justamente porque eso que usted estaba razonando. Como hay reflujo biliar, hay gastritis alcalina, entonces si yo le doy algo que alcalinice más todavía, le estoy haciendo que esa gastritis sea peor. Entonces, ¿le podré dar hidróxido de aluminio? No, No, igual. es un alcalino que va a hacer de que, pues, peor todavía, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a dar entonces a un paciente que viene con esos síntomas? ¿Qué le indicarían para su gastritis? Protectores de la mucosa. Perfecto, doctor. Exacto, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizaría más bien sucralfato, magaldrato, ¿no? Y además le daría un prokinético, ¿no es cierto? Entonces le daré metoclopramida, simitrapida, cualquiera de esos, ¿no es cierto? Entonces parte del tratamiento del síndrome post-colecistectomía, pues como les digo, el síntoma más común de estos pacientes es gastritis, pero ya ustedes ya saben ahora que no es una gastritis ácida como lo que sucede en la enfermedad acidopéptica, ¿no es cierto? Sino más bien es una gastritis alcalina y el tratamiento para eso pues no es ni omeprazol, ni ranitidina con toda su mancha, ni el omeprazol con toda su mancha, ni hidróxido de aluminio, ni modona, sino es un protector de la mucosa, ¿no? Entonces ahí entran como tratamiento el sucralfato, el magaldrato, asociado a un prokinético que puede ser metoclopramida, simitrapida, ¿no? Entre otros más que existen, ¿no? Entonces, pues esa es la clase de hoy día. Es una clase interesante, como les digo, todavía faltan algunas patologías. En la próxima clase vamos a hacer todo lo que son pólipos vesiculares, quistes de colédoco y otras enfermedades de la vía biliar, ¿no? No sé si chicos tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, los temas para este examen van a ser todos los que se encuentran en el aula virtual, ¿verdad?
para el Ah, jueves. sí, los que hemos hecho, pues, ahí están. Faltaba una exposición, doctor. La que ustedes tienen que completar, de la esplenectomía, ¿verdad? Entonces, tenemos que recuperar esa clase de la exposición todavía de un grupo de ustedes, ¿no? Acerca de este tema. Ahora, los grupos hasta ahora no me han enviado ninguno para que lo cuelgue, ¿ah? Vuestras exposiciones, para que sea de conocimiento del resto de los compañeros, ¿no? Ok, doctor Liz. Exacto. Bien. Entonces, Mariluz, programa, el viernes tenemos una recuperación de la clase. En realidad no es una recuperación, ¿no? Pero no podemos retrasarnos. Y otro horario más tienes que buscar para que podamos hacer la exposición del grupo que falta, ¿ya? Para la próxima clase, obviamente, el grupo siguiente tiene que exponer todo lo que es la colecistectomía, ¿no? Ya no se dediquen mucho a la abierta porque no tiene sentido en estos tiempos, casi ya ni la hacemos, muy, muy rara vez, aunque hay por ahí algunos cirujanos que todavía se resisten y que siguen haciendo cirugía abierta, ¿no? Pero el 90% de los cirujanos ahora hacemos COLELAF, colecistectomía laparoscópica. Entonces el grupo que va a exponer se va a dedicar solamente a la cirugía laparoscópica, por favor, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.